trabajando a lo largo del semestre. Tuve más o menos los proyectos a la par. Y el principal al que me enfoqué fue el entender lo que son los potenciales relacionados a eventos, o mejor conocidos como ERP, por sus siglas en inglés, Event Related Potential. Entonces, empecemos porque el cerebro trabaja y genera ondas. Estas ondas son eléctricas. Entonces, el trabajar y entenderlas, como que se genera es entender el funcionamiento cerebral por sí mismo. Por lo tanto, dentro de la historia del funcionamiento del cerebro y la electricidad, tenemos que irnos a Luigi Galvani con su trabajo con las ancas de rana. Recordemos que él trabajaba con la rana muerta, la diseccionaba y al acercar una varilla a ellas se veía que se seguían moviendo. Y esto es, él empezó a sospechar que los organismos trabajaban con electricidad, con potenciales eléctricos. Asimismo, tenemos que Alejandro Volta, él aporta el circuito cerrado, es decir, la pila. Entonces se comienza a entender cómo es que la electricidad funciona en un organismo cerrado. Tenemos a Catton, que es el primero que se enfoca en el estudio con los animales, y estos animales nos relacionan con la parte eléctrica, electrofisiológica, al igual que Berger, que es el primero en trabajar con el registro de electricidad a través de los electrodos situados en el cuero cabelludo, ¿sí? Finalmente tenemos a Paulina Davis. Paulina Davis es la pionera en potenciales evocados, es decir, potenciales que se generan frente a un estímulo, y este estímulo genera un cambio en el electroencefalograma, este cambio relacionado con las cosas sensoriales, las sensaciones. Este hallazgo fue a través de Serendipity, esto quiere decir que fue no buscado, fue ipso facto. Entonces ella estaba trabajando con potenciales, bueno, más bien con registros electrofisiológicos en sueño, con los complejos K, que son los complejos que se observan en la transición de fase 1 a fase 2 del sueño. Entonces a ella le preguntó uno de sus amigos, de sus compañeros, le dijo: ¿cómo es que tú analizas los potenciales y la electricidad? Entonces dijo: bueno, yo te enseño, siéntate y te conecto los electrodos. Entonces le conectó los electrodos y justo estaba viendo al mismo tiempo sus potenciales al estilo actualmente en biofeedback. Entonces lo que ella hacía era estimularlo, ya sea con un sonido, con algo visual, con tocarlo, con aventarlo. Entonces ella trabajó con todas sus partes sensitivas y se veía un pico en el electroencefalograma. Entonces, de esta manera, Paulina Davis descubre los potenciales evocados, es decir, el cambio electrocerebral que hay en un estímulo específico. Por lo tanto, recordemos que si estamos trabajando con el cerebro, es importante tener en cuenta las formas que tenemos para evaluar sus ondas y sus funcionamientos. Dentro de las técnicas de imagenología cerebral tenemos la tomografía, el electroencefalograma o, por ejemplo, la resonancia magnética. Entonces, el electroencefalograma es la medición de los cambios cerebrales mediante electrodos situados en el cuero cabelludo, ¿sí? Entonces, esta medición es a través del Sistema Internacional 1020, que es conocido porque se ponen electrodos en ciertas posiciones del cráneo y sus nomenclaturas van en función de si es hemisferio derecho, son números pares, hemisferio izquierdo son números impares, nones, y los números van anterior a posterior, dependiendo de la ubicación. Por lo tanto, si está en medio, va a ser 0, frontal, central, parietal y occipital, ¿sí? Y las ondas van en función de la actividad que estemos teniendo. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos si me están poniendo mucha atención, estaremos en ondas beta. Si se están durmiendo, si los estoy aburriendo, pues ya estarán empezando ondas alfa. Las ondas teta y beta son típicas del sueño. Bueno, hay otras ondas extras como las ondas mu y las ondas del vértex y de complejos K, que son específicas del sueño, que no es muy relevante citarlos en este momento.
Entonces, dentro del electroencefalograma tenemos en cuenta que el electroencefalograma es un descriptivo de las ondas cerebrales. Estas descripciones pueden ser ya sea cualitativas, es decir, de las cualidades que tienen las ondas, como se los acabo de mencionar, si son alfa, beta, gamma, o las cuantitativas, es decir, las propiedades de estas ondas. No importa como tal cuáles sean las ondas, sino cuánto tiene dentro de estas ondas. Entonces, en la parte cuantitativa tenemos a los ERPs o los potenciales relacionados a eventos. Aquí es importante citar a Picton para entender qué es lo que es un potencial relacionado a evento. Entonces, citándolo textualmente, Picton menciona: un potencial relacionado a un evento, o ERP, por sus siglas en inglés, Event Related Potential, es un cambio eléctrico del cerebro registrado en asociación con algo que ocurre con el mundo externo, exterior a mí, o es decir, en el cerebro mismo. Entonces, en este punto es muy importante los potenciales relacionados a eventos, porque a diferencia, como lo estamos viendo con lo que halló Paulina Davis, aquí podemos encontrar un cambio cerebral sin necesidad de que alguien te diga algo, sin necesidad de que haya un estímulo externo. Es decir, hasta podemos encontrar lo que es el pensamiento. Cuando nosotros estamos con una atención focalizada interna, hay cambios en las potencias cerebrales que es posible registrarlos. Entonces, de manera clara, las ERPs van a ser fluctuaciones en el voltaje asociados con el tiempo, es decir, qué tanto se relaciona la latencia del estímulo a que yo reacciono en preparación para responder a este estímulo, o es decir, con la respuesta misma a eventos, y están relacionados con eventos discretos que pueden ser externos, es decir, un estímulo que viene y me genera una respuesta, o yo misma me genero un estímulo, ¿sí? ¿Cómo se obtiene? Bien, yo les he explicado mucho a mis amigos que los ERP son como los bebés del electroencefalograma. ¿Por qué? Porque es el promedio del electrón, ¿sí? Es asociar las respuestas electrofisiológicas a un estímulo, y estas respuestas van a ser promediadas. Yo pongo siempre el ejemplo que es como si tuviéramos un papel albanene. Entonces, si tenemos un papel albanene y ahí registramos la onda al evento específico y después ensamblamos, superponemos todos los eventos que, para que sean válidos, para que tenga validez, necesitan ser de mínimo de 25 a 30 eventos por sujeto. Sobreponemos estos 25 o 30 épocas, las ponemos así contra el sol, y entonces se parte de la premisa que la actividad aleatoria cerebral, o es decir, el ruido, lo que puede ser puro del aparato, al promediarse va a tender a cero, porque no está relacionado con algo en específico. Sin embargo, si en ese momento hubo un estímulo específico, o un pensamiento, o un estímulo interno meramente, ahí va a verse un pico en el electroencefalograma, que al promediarlo se va a ver exactamente cómo cambia la actividad eléctrica. Por lo tanto, a grosso modo, un ERP es tener el electroencefalograma más promediado frente a un estímulo específico. Entonces, esta es una especie como de explicación también de Picton. Era lo que les decía, es como el ensamblaje de los papeles albanene. Estos son todos los eventos, y aquí tenemos cómo es que se van a ver de manera gráfica. Y aquí podemos aludir a la nomenclatura. La nomenclatura va a partir de dos aspectos: lo que es la polaridad y lo que es la latencia. La polaridad, como lo estamos viendo, el pico positivo va a ser puesto por una P, el pico negativo va a ser puesto por una N. Estos van a ser relacionados con los tipos de estímulos que van a excitar a la neurona. Entonces, si es una descarga tipo negativa, va a ser un pico tipo negativo. Si es un estímulo tipo positivo, va a ser positiva. Entonces, en este caso tenemos N1. N1 quiere decir que es el primer pico negativo. Entonces, tenemos el primer pico visible, aquí es el N1, y el tercer pico importante hacia arriba es el P3. ¿Sí? ¿Sí estoy siendo clara? Porque no sé si me están entendiendo. Asimismo, esto es el P3 y el N1 va relacionado con cuántos picos se están dando,
Sin embargo, también pueden ser nombrados P300 o N100. Cuando son llamados P300, N200, N400, van en función de la latencia, no como tal de qué cantidad de grifos están saliendo, sino cuánto tarda en haber una descarga electrofisiológica posterior al estímulo y si esta es positiva o negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita para la técnica? Se necesitan poblaciones corticales. Esto quiere decir que no vamos a registrar para nada grupos subcorticales. Por ejemplo, tálamo jamás se va a registrar en el ERPs porque se enfocan en poblaciones corticales que están relacionadas con campos abiertos sincronizados. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las neuronas tienen que estar sincronizadas y disparando hacia el mismo sitio frente al mismo estímulo. Entonces, en ese momento, esa descarga electrofisiológica es posible registrarla porque todas están sincronizadas yendo hacia el mismo punto. Entonces, esta es una oscilación de voltaje que puede ir dentro del electroencefalograma desde los menos 100 microvolts hasta los 100 microvolts positivos, y como se los mencioné, se necesitan por lo menos 25 a 30 ensayos limpios, porque al ser un registro electrofisiológico, la persona puede moverse, puede parpadear, puede hablar, puede toser, y entonces este movimiento, si ustedes ponen su mano aquí atrás de la nuca, inténtenlo, toquen su nuca y ahora suban las cejas. Se siente tirón, no sé si sienten que se mueve el cuero cabelludo. Entonces es importante tomar en cuenta que el registro tiene que ser limpio y aparte de limpio tiene que ser certero, tiene que ser un acierto. Bien, entonces los componentes se dividen en dos. Los componentes exógenos, es decir, los que vienen de afuera hacia adentro, los de Paulina Davis, son los sensitivos por sí mismos, por excelencia. Son preperceptuales porque están antes de que yo perciba, es prácticamente como si fuera un arco reflejo, por lo tanto son tempranos y anteriores a los 100 milisegundos. Los potenciales endógenos son los potenciales relacionados a eventos, por lo tanto son cognitivos, son tardíos y son posteriores a los 100 milisegundos. Estos son resultados de que son potenciales postsinápticos y son registros de campo abierto. Entonces aquí tenemos un ejemplo, aquí está el estímulo llega al cerebro, el cerebro es registrado a través de los electrodos, el electrodo pasa al amplificador y el amplificador pasa a la máquina que comienza a registrar los potenciales de sus diferentes tipos, desde los nervios, por ejemplo, auditivos, que son los más tempranos, desde los 0 a los 5 milisegundos, hasta las ondas lentas, que son los posteriores y que no son catalogables con una nomenclatura específica. Aquí hay otro ejemplo, tenemos un estímulo auditivo o visual que pasa a la gorra pasa a un amplificador, que actualmente eso ya no es usual, cada electrodo tiene su propio amplificador, pasa a ser promediado, y esta es la gráfica ortodoxa o antigua, donde los positivos se graficaban hacia abajo y los negativos hacia arriba. Entonces, a manera de resumen, los potenciales sensoriales, es decir, los que encontraba Paulina Davis, encontramos rápidamente que los más rápidos son los auditivos, encontrándose inclusive dentro de los 0 a los 10 milisegundos, obviamente en el tallo cerebral, que es la primera red de Posner, la red de alerta, activación. Después vienen los de modalidad visual, que aparecen desde los 10 milisegundos hasta los 250 milisegundos, y finalmente los somatosensoriales, que aparecen desde los 50 milisegundos. Y los que más nos importan en el laboratorio de neurocognición son los potenciales relacionados a eventos o los cognitivos. Entonces, a manera de resumen, tenemos que el N100, es decir, el potencial negativo a los 100 milisegundos posterior al estímulo, se relaciona con la atención selectiva. El P200 se asocia con el procesamiento temprano, el N200 con la detección del blanco, el P300 con la actualización de la memoria, el N400 se ve con evaluación semántica, el N400 es típico en proyectos de psicolingüística, y el RP es potencial de preparación o contingente negativo de varianza. Esto es de Polish. Y aquí están las referencias. Y eso. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda.
trabajar por la técnica misma. Como son parte del electroencefalograma, el electro son el registro prácticamente del scan por cabelludo. Entonces los electrodos se ponen en el cuero cabelludo. Ajá, no puede, de hecho la descarga eléctrica tiene que atravesar meninges, cráneo y todavía piel y todo esto. Entonces, y la potencia de la señal es mínima, 5 microvolts. Entonces no alcanza